Bien, estamos con Elizabeth Gómez Alcorta, precandidata a jefa de gobierno porteño. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Suena bien lo de jefa, ¿no? Suena bien, suena bien. Te voy a chusear de entrada. Bien, Utilizás mucho la palabra coraje, creo que es parte del lema. sí. Una palabra que utiliza mucho Patricia Bullrich. Cuando nosotros estuvimos pensando al principio de año qué era lo que nos distinguía a las organizaciones y qué podía representar yo, pensamos en coraje y salió de un trabajo entre muchos y muchas. Y al poco tiempo, Patricia Bullrich empezó a usarlo y nos generó un dilema si lo teníamos que modificar o no en función de que obviamente iba a estar mucho más amplificada digamos, el lema de Patricia Bullrich por una cuestión obvia. Y decidimos que no, decidimos sostenerlo. Ujú. Eh, ella habla de coraje ¿no? Para llevar, es el coraje, me viene a la cabeza esa entrevista vieja esa entrevista de Néstor, y en el cual estaba ella también, creo que era con Grondona, o no me acuerdo, cuando le dice, bueno, Sí. coraje, coraje para sacarle el 13% a los jubilados, Ujú. ¿no? Coraje con los débiles. Bueno, ese es el coraje que ella enuncia, ¿no? Ese coraje de la dureza para hacer los recortes, es el coraje que ella habla, es para menos Estado, aunque es muy difícil entenderle digamos, las propuestas. Nosotros necesitamos coraje para enfrentar a los poderosos. Es el coraje de los de abajo, o sea, el coraje desde los márgenes, no el coraje ese. Em, Ahora, las elecciones recurrentes en la capital federal. Em, ¿Te sirve que sea de esa manera? Y te lo pregunto concretamente por el impacto de la inflación a la hora de votar, ¿no? ¿Cuánto impacta en el bolsillo de la gente y cuánto impacta a la hora de tomar la decisión por parte de la gente a la hora de votar? Al desdoblar, ¿crees que puede ser una ventaja para alguien como vos que representa el Frente de Todos? Sí, yo creo que en ese sentido lo que permite el desdoblamiento es localizar, digamos, hacer más local la elección. Entonces, en ese sentido, ese Ujú. desdoblamiento con la nación, que es lo mismo que hicieron todas las provincias, ¿no? Digamos, las Mm. provincias que adelantaron sus elecciones es porque les sirve polarizar o la discusión en el distrito, A ver, provincia. te lo pregunto concretamente porque me da la sensación que la inflación es algo que tiene que tener una resolución a Absolutamente. nivel nacional y no local. De todas formas, a nivel nacional, el responsable es el Frente de Todos, ¿no? Absolutamente. No, no, por eso digo, sí, lo que hace es llevar la discusión más al nivel de las propuestas para Ujú. la ciudad. Eh, lo ilógico es que si fuese ese el argumento, es por qué a Rodríguez Larreta le serviría desde la concurrencia, digamos. Entonces quiere decir que también hay otros intereses, Sí, eso es porque parte de la interna Juntos por el Cambio, parte de la ¿no? interna Se Juntos por el explica por Cambio. eso. Se explica por eso y de hecho es increíble cuando él mismo reconoció. Y yo sabes que son esas cosas que escuchás en los medios y voy a las fuentes porque muchas veces que él comentó que es como se había ido de viaje a ver a su hija a Mm. España, que había grabado 4 spots con las 4 posibilidades. Lo vi, digo, vi el video donde él lo dijo, que eso, que había dejado grabado las 4 spots, que decir que él argumentó, así como argumentó que era bueno y era transparente esto, había argumentado otras virtudes para las otras 3 opciones. Ujú. Es decir, son todas buenas, salvo la Sí. que políticamente le sirva. ¿Vos tenés una definición de la gestión del macrismo en la ciudad? ¿De qué manera? Que es una gestión para pocos, es una gestión que pone al Estado como el facilitador de los negocios, que pone, que ha llevado en 16 años a profundizar las desigualdades y que terminó siendo claramente la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, una gestión que convierte en una ciudad cosmopolita del marketing, pero que cada vez más excluye y expulsa a la gente que vive en la ciudad, y que eso empezó a impactar en la clase media en el último tiempo, sobre todo con el tema alquileres, ¿no? Ahora, he entrevistado a varios dirigentes de la oposición local acá en la ciudad de Buenos Aires. Muchos han tenido una definición en ese sentido. ¿Por qué gana? Hace 16 años que gobierna prácticamente. Yo creo que gana por varias razones. Primero, porque tienen una muy buena manera de comunicar y esa buena manera de comunicar eh, trabajan muy bien con un tema que es el marketing político.
tienen un blindaje comunicacional, de eso no hay ninguna duda. Digo, será verdad o no será verdad los dichos de Babi Echecopar en esa mesa que salió esta semana, pero es cierto, digamos, no sé si eso es una ficción o una realidad, pero es cierto que tienen un blindaje, digamos, asesinan a una nena de 4 años en Flores y no sale en ningún medio. Espían a 9 millones de personas con datos de forma irregular, lo denuncian dos periodistas en dos medios alternativos, no sale en ningún lado, cosas que en cualquier otro contexto sería gravísimo. Se muestran los chats en donde el ministro de Justicia cuenta cómo pide coimas a quienes están en ciertas concesiones y eso no se habla. Entonces digo, eso. Ahora, eso no es todo. Digo, eso es una parte de por qué ganan. La otra parte, yo estoy convencida, y es parte de lo que nosotros venimos a proponer, es que el campo nacional y popular no ha ofrecido alternativas que sean, que interpelen a los porteños y a las porteñas, digamos. Sería muy fácil decir que el problema es solamente que ellos son buenos mintiendo o mostrando una ciudad cosmopolita mientras la gente se tiene que ir y que no salen en ningún medio las enormes cagadas que se mandan y los problemas que tiene la gente. No, no, el problema también es nuestro. Acá no hay blindaje. No, ¿Cuáles son las observaciones que vos haces sobre lo que vos considerás que está haciendo mal la ciudad? ¿En qué rubros y qué cambiarías? bueno, son múltiples. Creo que hoy el principal problema que tenemos es una emergencia habitacional que ya excede a las clases populares, que ha sido ese 10% que vive en los barrios populares, la gente que está en situación de calle, la gente que vive en los hoteles en Constitución, que eso es algo estructural y que se ha sostenido, O sino sea, que hablas del déficit habitacional. sí, una crisis habitacional, que es más, porque el déficit habitacional tiene una particularidad. Mira, te cuento primero el fenómeno. Eh, Al no tener ningún tipo de intervención, de regulación en el mercado inmobiliario, vos lo que te está pasando en la ciudad de Buenos Aires es que tenés 280.000 viviendas de más sin Ujú. usar, pero vos tenés gente que no puede vivir porque no puede pagar alquileres o no tiene casas. Eso habla de que el mercado está totalmente desregulado. Vos tenés cada vez más, hay cerca de 20.000 viviendas que están puestas al servicio del alquiler turístico. Entras en Airbnb, las vas a ver. Eso significa que sacás viviendas para el alquiler de las familias, de la gente, de los pibes, pero además están dolarizados esos alquileres, entonces vos tenés un mercado cada vez más dolarizado. De hecho, vas a las inmobiliarias, yo paso y siempre soy de las que chusmeo históricamente. Ujú. Los alquileres se te ofrecen en dólares, eso está prohibido por la ley, está prohibido por la ley de alquileres. Entonces vos tenés cada vez más construcciones de metros cuadrados de lujo, que son viviendas que no van a ser puestas en el mercado del alquiler. Tenés viviendas sobrantes, ociosas, en cualquier lugar del mundo, obviamente eso se cobra un impuesto. Tenés alquileres dolarizados, las inmobiliarias no cumplen con la ley de alquileres nacional, y el Estado de la ciudad, el gobierno de la ciudad, corrido, Sí. como un gran facilitador, generando excepciones al código urbanístico todos los días en la legislatura para Mm. que se sigan construyendo esos metros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿El lema tuyo es gente sin casas, casas sin gente? ¿Lo No, no es escuché el por lema, ahí? pero no es el lema, pero nosotros venimos trabajando con inquilinos agrupados y Ujú, ese es un serio problema. Así que ujú. digo, ahí hay muchas opciones, hay múltiples opciones, desde alquileres protegidos, vivienda, pago de impuestos para las viviendas ociosas durante determinado tiempo, la prohibición de la construcción de los metros cuadrados que sean de lujos. Obviamente, ni hablar, ya ni siquiera estoy poniendo políticas de créditos hipotecarios del gobierno de la ciudad, que son muy pocos y casi inexistentes, porque la gente ya no es que piensan en comprar, porque hay una situación económica, la gente no puede alquilar y lo que está sucediendo es que se van de la ciudad, tienen que abandonar los barrios. Entonces, primero, en términos habitacionales, que es clave, es un techo que todos necesitamos y que se convirtió en una pesadilla para los porteños y las porteñas, poder renovar un alquiler o alquilar. Eso es clave. Después tenemos un serio problema en términos de educación. El año pasado quedaron 53.000 vacantes en inicial sin familias sin poder tener su vacante. 16 años que gobiernan. No es que llegaron hace 4 años, 16 años. Claramente no hay una inversión en infraestructura. De hecho, en 10 años bajó Ujú. 10% ese presupuesto.
que además se subejecuta, entonces no hay ninguna intención de que la educación pública sea valorizada. Obviamente esto tiene que ver con una cuestión ideológica y nos corren el eje donde terminamos discutiendo 100 colegios con ratas, una botellita con agua. Tenemos un serio problema en clave de los equipos interdisciplinarios que acompañan los colegios. No hay equipos para nosotros, eso es clave, sobre todo en temas de salud mental. En los adolescentes y las adolescentes hay un serio problema que nadie habla porque es un tema incómodo, que es los suicidios en los pibes y en las pibas. Tenemos colegios en donde en 5 años hubo 3 suicidios y no hay, obviamente, una comunidad educativa, las directoras, los rectores, Ujú. no saben qué hacer. El Estado está totalmente corrido y hay paso a salud mental. Tenemos un déficit enorme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos a nivel nacional que no aplica el 10% del presupuesto de salud en salud mental. Tenemos solamente 2 centros de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Estuve con 20 y pico de profesionales de uno de los 2 centros contando la precarización, no tienen ni siquiera residentes, y después tenés el Tobar García, el Borda y el Moyano. No hay servicios de salud mental en los hospitales, o es mínimo, y además el serio problema que hay es que no tenés en los centros en los centros de salud, no tenés psicólogos o psiquiatras. Entonces, frente a un fenómeno que es mundial, que nuestra salud mental y después de la pandemia está bastante mal, tenés una ciudad súper habitaria, tenés una ciudad que tiene un presupuesto mayor por habitante que el de Madrid o el de Ujú. Barcelona, y sin embargo la gente para sacar un turno con un psiquiatra es una odisea que puede tardar meses y meses cuando la salud mental no puede esperar meses y meses. Te digo 2 cosas más que me parecen claves. Una es transporte. La Ciudad de Buenos Aires tiene un transporte absolutamente desintegrado en términos de las líneas de trenes, de subte y de colectivo hacia dentro de la ciudad, pero también desintegrados con el área metropolitana. Hay que decir que en la ciudad, además de los que vivimos, 3 millones, hay 3 millones de personas que van y vienen todos los días, Ujú. entran y salen. Y esa desintegración quiere decir que no se ha pensado como un sistema que permita pensar los grandes conectores, que permite además abaratar los costos, porque entonces lo que nos hace es que tengamos que tomar 2 o 3 transportes. Ujú. Las mujeres más, saben que las mujeres viajamos, hacemos viajes más cortos porque nos encargamos de llevar a los pibes, ir al colegio, ir a buscar, ir al médico. Y además tenemos, por primera vez, no se está construyendo ni un metro cuadrado de subte, a pesar de que hay una ley, ¿sí? Una ley que está aprobada en la Ciudad de Buenos Aires, que fija cuál tiene que ser la planificación, las líneas que aún no se construyeron y cómo continuar. ¿Por qué el subte? Porque el subte es más económico, es más seguro, tiene Ujú. menos accidentes, es más sostenible para la ciudad, permite mayores combinaciones y es más económico. Y acá eso nos corrieron tanto el eje que Mm. gobernando hace 16 años nos acostumbramos a que ahora la discusión sea el carril exclusivo sí o el carril exclusivo no, Bien. y no. Me abriste 88, me hablaste de vivienda, educación, salud y Salud, transporte. sí, Vamos paso a paso, bien, ¿sí? Volvamos al tema vivienda, bien, que yo quería seguir con ese tema. Jorge Macri dijo el otro día, fue muy enfático respecto a la gente que duerme en los habitáculos de los cajeros automáticos, ¿no? sí, Apuntó básicamente a sí, correr fue su esa primer gente de acto de ahí. campaña. Bien, ¿cómo lo considerás? Lo considero que es exactamente lo bueno cuando se dicen esas cosas es que dicen exactamente lo que piensan. Y lo que Mm. piensan es que, primero, no son vecinos porque yo lo escuché varias veces. A mí me gusta el análisis del discurso. Dijo, le molesta a los vecinos, les da sensación de inseguridad a los vecinos. Es decir, quien está en situación de calle no es un vecino y no está Mm. dentro de la planificación que tiene el gobierno de la ciudad. Segundo, es funcionario. Ujú. Más allá de que es intendente y tiene múltiples cosas, es el primo de Mauricio, Sí. es funcionario. Ahora, 16 años gobernando. Mm. Él tiró un número que es cerca de 3.000, pero son cerca de 7.000 según el censo las personas que hay en situación de calle. No hay ninguna respuesta del Estado más que decir que molestan. 7.000 personas que no tienen dónde vivir. Es cierto, algunos pueden tener situaciones de abusos de drogas, otros pueden tener situaciones de salud mental, otros no. Ahora, frente a eso, el diagnóstico, que es un diagnosticador, cuáles son los problemas que tienen esas personas. Segundo, no es un problema de seguridad o de inseguridad de las personas en situación de calles. No es un tema, yo vengo trabajando bastante el tema de seguridad. No es que uno tenga en la Ciudad de Buenos Aires un problema de inseguridad vinculado a las personas en situación de calle, como puede suceder en otras ciudades del mundo, ¿eh? En otras ciudades del mundo
San Francisco, por ejemplo, las personas en situación de calle sí generan reales situaciones de inseguridad. Acá no es eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Era una cuestión de estética? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le habla? ¿Le habla a la clase, a cierta gente de cierta clase que le puede molestar ver? No tiene ni la más mínima sensibilidad frente a un problema que es alguien que no tiene dónde dormir, dónde vivir. Creo que es eso, son dos miradas profundamente distintas, diametralmente distintas. Cuando la gente habla de la grieta no es una cosa construida, la grieta es esta, es que Ujú. miramos cuando vemos a una misma situación. Veamos la foto. Una persona, yo lo veo, vivo en Núñez y tengo a media cuadra, no es un cajero, una persona en situación de calle que está en un alerito de un, Ujú. de un edificio. Cada vez que yo lo veo, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que pienso yo? Si me vinculo o no me vinculo y cómo me vinculo con eso. Si soy el Estado, ¿qué pienso que tengo que hacer? ¿Qué es lo que mira él? Él mira una persona que no es un vecino, que decir que no es alguien a quien él le dirige su discurso público, y es una persona que cree que es un monoambiente, utilizan como un mono, es jodida la afirmación, ¿eh? Es jodida, profundamente jodida. Dice, ocupan como si fuesen monoambientes. Eso lo dice solamente alguien de clase alta, insensible, que nunca en su vida pasó la más mínima carencia de ningún tipo. Solamente alguien que puede enunciar eso tiene una característica que lo muestra de un nivel de insensibilidad brutal. El otro tema es el transporte, ¿no? Decías el subte. Le había preguntado a Martín Lustó, que es candidato también por espacio oficialista acá en la capital, y él me dijo, bueno, sinceramente, con otras palabras, ¿no? Pero Es sinceramente, muy caro. difícilmente se extiende el subte, puede extender el subte si él gana la elección. ¿Vos podrías comprometer a eso? Sí, hay créditos internacionales de distinto tipo son inversiones en infraestructuras, digamos, muy costosas, Ujú. eso es cierto. Y lo cierto es que así como durante mucho tiempo se pudo hacer, ¿no? No hay ninguna razón de que hoy no se pueda hacer. Existen créditos para eso y hay que decir que las grandes ciudades del mundo, digo, París sigue hoy Ujú. ampliando una red de subte que es enorme y que permite centralmente, digo, mejorarle la vida a la gente. El punto es qué es lo que uno piensa, si uno lo ve como un gasto o uno lo ve como inversión. Y eso depende centralmente qué modelo tengas vos en la cabeza de proyecto político. Si tu proyecto político en el centro está la vida de la gente, vos vas a hacer, todo lo vas a pensar en clave de que estás invirtiendo. ¿Por qué? Para mejorarle la vida a la gente. ¿Será que si invertís en eso, por ahí no lo capitalizás porque se termina de Absolutamente, hacer recién en la otra absolutamente, gestión? absolutamente. Eso es uno de los ejes que ha estado presente siempre porque son inversiones A de largo plazo. infraestructura a largo plazo. Lo que yo digo es 16 años en 16 años, y recordemos la frase célebre de 10 kilómetros de línea de subte que hizo campaña Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso no sucedió de ninguna Ujú. manera. Los costos siempre se supieron que eran caros, digo, para no decir que es una cosa que es sencilla ni que se Sí. construye de un día para el otro. Ujú. Vos dijiste en algún momento, ya yendo un poquito al debate, no, quiero volver sobre el transporte una más. Dijiste carril exclusivo, no dijiste Metrobús. Es que lo que construyen son carriles exclusivos. Le ponen el nombre Metrobús. Mira, cuando vos vas a ciudades que tienen Metrobús, el Metrobús tiene otra función, que es la integración. Es que si vos te bajás de un lugar, voy a poner ejemplo Bogotá, que tiene Metrobús. Vos entrás, son estaciones como si fuesen las nuestras, pero vos pagás ahí un pasaje, Ujú. ¿sí? Y vos lo que haces es te permite tomarte cualquiera de los colectivos que pasan por ahí. Cuando te bajás en otro, podés hacer las combinaciones. Eso es un Metrobús. Un Metrobús es una integración O sea, de ese pasaje te transporte. rige por el Te día. rige, sí, o por hasta que salís de ahí, Ujú. pero te permite hacer combinaciones, ¿sí? Que es como si fuese el subte, como combinaciones de subte, pero Ujú. ahora, lo que acá hay es un carril exclusivo, no. Un carril exclusivo que es lo que te hace es tener las paradas en un lugar común donde pasan varias líneas que mejora el tránsito, no hay ninguna duda, ¿sí? Digamos, como cualquier carril exclusivo. Vos tenés carril exclusivo en Córdoba y no tenés Metrobús en la avenida Córdoba. Ujú. Mejora, no hay ninguna duda. ¿Qué hace? Te intenta convencer de que no te vayas en auto porque vas a tardar más tiempo. Ahora, es un carril exclusivo. Bien. El resto es el verso, el resto es el Ujú. marketing del que yo te hablo, el Ujú. marketing.
que sale además millones de pesos, porque eso implica un gasto enorme, 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 donde algunos dirán, porque algunos dicen que también ahí hay un negocio, pero digo, yo no lo puedo afirmar, pero digo, una cosa es eso. Ahora, eso es un carril exclusivo. Y llamar las cosas por su nombre es desarmar parte de las lógicas que el PRO viene construyendo en esto, ¿no? Entonces, bueno, la gente sí, claro, ¿cómo no va a estar contento que haya un carril exclusivo? Vos fuiste ministra de Mujeres, Diversidad y Género y te fuiste diciendo que te defraudó Alberto Fernández y Sergio Massa también. Yo me fui por una situación puntual, que fue las violaciones a los derechos humanos de 7 mujeres mapuches en una intervención judicial, pero en las que hubo intervención del Poder Ejecutivo. Lo hice explícito particularmente la situación puntual. Estos días antes de ayer les dieron la libertad, 8 meses estuvieron detenidas, y ahí hablo como abogada penalista, con una enorme irregularidad y exclusivamente por razones políticas, 7 mujeres mapuches, en un gobierno en el cual yo tenía más la representación de la cartera de las mujeres, géneros y diversidad. Eso a mí me hizo un límite ético que fue, yo no puedo seguir ocupando este cargo representando a las mujeres cuando está sucediendo esto en mi gobierno. Eh, Así que esa fue la razón exacta por la cual renuncié. De hecho, cuando yo me fui, Sergio Massa había asumido hacía muy poquito como ministro de Economía. Creo que tengo una visión, un diagnóstico sobre que el gobierno hizo cosas bien, cosas muy bien, y que claramente también siento que defraudó no a él y Gómez Alcorta, sino que defraudó a una parte importante de quienes en el 2019 votaron con Esperanza, centralmente vinculado a la imposibilidad de la distribución, digamos, de la riqueza en términos de la gente tiene que, eso que perdimos con el macrismo, esos 20, 25 puntos que perdimos con el macrismo de nuestro salario, nuestro poder adquisitivo, no lo recuperamos. Se recuperó el trabajo, pero eso no se recuperó. La Argentina creció y no hay ninguna duda que creció, porque los números en eso son imposibles de refutarlos, pero no ganó la gente. Entonces, si la economía creció, la pregunta es que en un gobierno nacional y popular ese crecimiento se lo llevaron unos pocos y no se lo llevó la gente, que es lo que necesariamente la gente votaba y quería de este gobierno. ¿Y a quién votarías, digamos, de los candidatos nacionales que hoy están en oferta? Bueno, no hay muchos, digo, porque todos, salvo creo que el único, Scioli y Rossi son los dos que hicieron explícito, Ujú. digamos, después Guado está pero no está, no se sabe Bueno, porque está Grabois, esperando. Lozano, hay varios que dijeron que sí. Bueno, no, yo creo que sí votaría a Guado en caso Ujú. de que Sí. sea, o apoyaríamos a Guado. Nosotros, el espacio que represento, hicimos una fuerte enunciación vinculado a que Cristina era quien tenía que ser candidata. Entonces, digo, con la decisión de Cristina de no serlo, entendemos que quien sea más, quien tenga posibilidades y sea más, esté más en la agenda progresiva del Frente de Todos, porque el Frente de Todos es una alianza de gobierno y también electoral muy amplia, ¿no? Que Ujú. tiene representaciones y expresiones que van desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, para nosotros que venimos, el espacio que represento, venimos de representaciones sindicales, feministas, sociales, Ujú. con una identidad de izquierda, kirchnerista, con sectores de peronismo de izquierda, efectivamente entendemos que quien exprese mejor eh, a esa identidad será quien apoyemos, y en ese sentido hasta hoy entendemos que eso Pero sería Guado. Massa dijiste que te defraudó también. No es que me defraudó, digamos, Massa, todos sabíamos quién era Massa, y efectivamente, más allá del momento difícil en que le tocó asumir un lugar como el del Ministerio de Economía, para nosotros Massa no representa la síntesis que deseamos dentro del Frente de O Todos como candidato. sea, no lo votarías. No lo votaría. Y si vos salís como en las PASO, ¿no? Como candidata del Frente de Todos, y Massa sale como candidato a presidente, se va a dar la paradoja que el candidato del Frente de Todos en la capital no vota al candidato a presidente Estamos del mismo dando espacio. muchos saltos para los 24 días menos, para los 15 días que faltan. Son muchas las definiciones que Ujú. todavía están abiertas como para poder afirmar qué es lo que va a suceder. Sí, pero ante ese escenario, No sé cuál será el escenario. No podemos, digo, son hipótesis, mm, todas, y son mm, múltiples, y podré- no creo que sucedan.
te voy a Ajá, decir, no creo que bien. suceda. Parece que algunas de las informaciones que salieron en los grandes medios es que Sergio Massa iría como candidato a senador por la Ujú. provincia de Buenos Aires, porque eso lo dejaría en algún lugar importante en la línea de sucesión. Ujú. Estoy hablando de lo que dijeron los medios, Sí, y que parecería que Axel quedaría en la provincia y que habría intención de que Guado vaya como candidato de un sector del Frente de ¿por Todos. paso o por consenso? Bueno, la novedad es que ayer, estos días, los gobernadores y gobernadora, les vamos a ponerlo en estos términos, em, salieron a pedir fuertemente que no haya paso. Centralmente yo comparto ahí en un momento de debilidad, no es que nosotros estamos en un momento, el Frente de Todos, de fortaleza, estamos en un momento de debilidad, con expectativas frustradas para muchísimos, con una inflación demasiado alta, incluso para lo que estamos acostumbrados, Ujú. la fragmentación, la posibilidad de hacer unas pasos, que es una herramienta que está perfecto, que son las reglas de juego, es algo que entiendo que nos deja más débiles. Otros entienden lo contrario, digamos, eso es parte del diagnóstico. Otros entienden que eso va a fortalecer un debate, una discusión. Yo entiendo que eso no es así. Ojalá encontremos un candidato o candidata. Entiendo que son todos varoncitos, así que un candidato de síntesis, que conforme a todos y a todas. Ujú. Sé que eso es muy difícil, sobre todo porque venimos digamos, ¿no? De fricciones muy grandes a lo largo de estos 3 años y medio. Sí. Fricciones que existían antes porque de 2019, porque no integrábamos una Ujú. misma fuerza. Y no veo difícil, pero en la política la posibilidad del consenso hay que intentar buscarlo hasta el último momento. Se definirá en estos días. Dijiste, son todos varoncitos, ¿no? Vos llevás la agenda feminista, fuiste ministra Todos varoncitos. del área y hace un ratito vinculaste además la agenda feminista con el tema del transporte. Em, no aparece mucho en el discurso de los candidatos la agenda feminista. No Yo por aparece lo menos no la nada. escuché en No casi aparece nadie. nada. No aparece nada y es parte del fenómeno del corrimiento de la derecha de la agenda política. En un momento en donde todas las expresiones de derecha, ¿sí? Todas íntegras, juegan a ver quién es el más gorila y el más misógino. ¿Quién va a cerrar? ¿Cuántos segundos va a tardar en cerrar el ministerio? ¿Cuántos segundos van a tardar en...? De hecho, Milei está en contra del aborto, ¿no? La candidata a vicepresidenta dice que va a trabajar para la eliminación del aborto. Quiere decir que estamos en un momento, como todas las derechas del mundo, misóginas, profundamente misóginas, reaccionarias. La derecha ha puesto como objetivo, en todo el mundo pasa, de confrontación, la agenda de género y las agendas feministas y a las referencias feministas. ¿Qué pasa en el Frente de Todos? Esa derechización impacta porque también, de hecho, ha generado un corrimiento y una moderación en un discurso que es grave, profundamente grave, porque si nosotros perdemos nuestra propia identidad, y hay que decir que en todos los sectores del Frente de Todos tienen frentes de mujeres muy potentes y representantes feministas muy potentes, digo, desde Frente Renovador a la Cámpora, ¿sí? De todo, el peronismo. Entonces, para nosotros poder decir con todas las letras que para nosotros la agenda feminista es una agenda prioritaria, que a pesar de que nos quieren esconder abajo de la mesa, como decía el otro día, nos quieren volver a mandar a la cocina, no hay candidatas y es muy probable que se vengan fórmulas de varoncito, varoncito, ¿sí? Algo que ya en otro momento nos hubiese resultado difícil, ahora todavía mucho más. Y hay que decir además que propios compañeros del campo nacional y popular como en el 2021 nos quisieron echar la culpa de la derrota, grave derrota, profunda derrota de las PASO a la agenda de género, que el problema es el DNI no binario, que el problema era el aborto, era el cupo laboral travesti trans, Ujú. como si estas cosas son las que hubiesen impedido bajar la inflación, como si estas cosas, que es avanzar en la agenda de derechos, hubiese impedido centralmente mejorar el salario de la gente. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Nos quieren esconder centralmente porque nosotras disputamos poder y porque nuestros proyectos, no hay ningún proyecto feminista que no sea un proyecto de transformaciones radicales. Entonces, en el mundo de la moderación, que es el que estamos viviendo hoy, las feministas molestamos porque venimos a mostrar todo lo corto que se quedan los proyectos políticos que digamos, que quieren jugar al medio, a un medio que no existe y que además nos va a llevar una y otra vez al fracaso. Dentro de la agenda feminista está una idea que te escuché decir de estatizar el transporte público.
¿Lo estás vinculando una cosa con otra? ¿Y es cierto que querés estatizar el transporte Sí, público? creemos que la Ciudad de Buenos Aires, además de la integración, para poder integrar el transporte público que están en distintas manos, se necesita una gestión estatal del transporte. Si no, es imposible que vos puedas integrar, como te decía, que si vas a hacer un verdadero metrobús, que vos Ujú. puedas integrar digamos, el metrobús de verdad y no hacer esto si vos no lo tenés como gestión estatal. Y que piensa además con ciertas lógicas. Te voy a poner un ejemplo, algo que nadie sabe. El colectivo que pasa por la Villa 31 a las 6 de la tarde deja entrar al barrio. Sí, deja entrar al barrio. ¿Por qué? Porque es una decisión de la empresa. Entonces, si vos sos un laburante, si vos sos una piba que venís de estudiar, si venís de cualquier cosa, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, vas a tener menos derecho que si vivís en cualquier otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el dueño de una línea de colectivo decide que por una cuestión de seguridad, y está bien cuidar a los trabajadores, no entra más. Ahora, ¿qué hace el Estado de la ciudad? ¿Lo mira? Ajá. Claro que mira, hay muchísimas cuestiones. Una es el transporte, otra es la creación de un sistema de cuidados en la ciudad de Buenos Aires. Las 53.000 vacantes que no hubo el año pasado, ¿sabes en la vida de quién impacta? En la vida de las mujeres centralmente, porque el tipo igual va a laburar, ¿eh? En cambio, la que se queda en la casa porque tiene que hacer las cuentas, ¿cómo hace para pagar el jardín? En todo caso, si su vieja, que trabajó toda su vida, puede ir a buscar los pibes al mediodía, y si, como se suele decir que es una barbaridad, cambio plata, ir a trabajar por Ujú. pagar jardín o alguien que viene a laburar, cambio plata. Eso es clave. Y en 16 años, la Ciudad de Buenos Aires ni ha tenido una política para pensar lugares de cuidado para personas mayores. 4 residencias tiene la Ciudad de Buenos Aires para personas mayores públicas. De las 4, ¿sabes qué? 2 están en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si vos tenés que, tu viejo o tu vieja la tenés que cuidar o tienen que poner, y no tenés conseguir que una obra social te dé una cuidadora, es una tarea Ujú. titánica e imposible. Entonces vos tenés una ciudad que no está pensando en cómo hacer para disminuir, además de las desigualdades que existen entre una comuna y otra, vinculadas al género. Y eso lleva tiempo, lleva una profunda inversión, lleva una profunda planificación del Estado. Esto es algo que si en 16 años no se hizo, es porque no les interesa ni los viejos, ni que los pibes tengan, ni que las mujeres podamos ganar derechos, ni que podamos viajar mejor. Centralmente no le interesa la vida de la gente, está pensando en los negocios. ¿Quiénes son los candidatos que han expresado que quieren ser candidatos del Frente de Todos acá en la capital? Bueno, Rosenblatt sí, el cadete Pepe y después y nadie más. y ¿Y nadie vos? más, porque Hay especulaciones sobre Santoro, pero no lo ha Santoro expresado. exactamente no lo ha expresado. Ahí hubo una foto con Matías Lamens, con gente del NEP, Porque, a ver, en concreto te iba a preguntar como última pregunta, valga la redundancia, ¿en qué te diferencias de ellos? ¿Por qué la gente del Frente Todos que vaya a votar en la interna te tiene que votar a vos y no a ellos? Bueno, primero porque Eli representa a organizaciones y sectores que son centralmente de trabajadores y trabajadoras de la ciudad, digo, al subte, a estatales, a parte de docentes, a parte de CIPREVA, y eso implica que compañeros y compañeras que trabajan, que mueven todos los días la ciudad, estamos pensando quién mueve las políticas públicas, quién Ujú. mueve el subte, quién mueve las escuelas, tienen representaciones que nos están acompañando. Después, porque representamos y acompañamos organizaciones sociales que están en los barrios, organizaciones feministas, y eso es algo clave para nuestro proyecto, organizaciones estudiantiles. Segundo, porque no tenemos ningún prurito en este momento de la política, que como decía, que es un momento de la moderación y la derechización, de decir quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Tercero, porque tenemos una agenda feminista, profundamente feminista, y eso es pensar en la vida de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, de las travestis. Y cuarto, porque tenemos equipos, tenemos planificación, tenemos organizaciones que saben cuáles son los problemas en cada uno de los lugares de la ciudad, y además también sabemos cómo se pueden solucionar esos problemas. Y quinto, porque soy una mujer, y hace muchísimo tiempo que nos han relegado décadas, siglos, y creemos que es nuestro tiempo. Y para ser mujer, venir de una familia muy humilde, se necesita coraje del bueno para cambiar lo que haya que cambiar. Gracias. Por favor, gracias a vos.